Bueno, hola de nuevo. Vamos con la siguiente clase que la voy a titular Crítica de la cultura occidental. Vale. Bueno, hemos acabado de ver lo que era metafísica y nihilismo. Lo dejamos ahí aparcado el nihilismo porque después de esta clase tiraremos un hilo de ahí, de donde lo dejamos, del nihilismo, para intentar explicar los conceptos que nos quedan del pensamiento de Nietzsche, los conceptos positivos, que serán el superhombre, el eterno retorno y la voluntad de poder, ¿vale? Pero antes de eso, vamos a rematar lo de la crítica a Occidente. Bueno, hemos dicho que Occidente, ¿no? Surgía de una extraña voluntad de verdad, una voluntad que se empeña desesperadamente en encontrar una verdad teórica, racional, científica. Hemos dicho que para conseguir dicha verdad hay que hacer una operación metafísica, hay que separar un mundo metafísico de este mundo de aquí de la vida, y hemos concluido que esa operación metafísica daba como resultado el nihilismo. Vale. Ya hemos visto esto en la crítica de la filosofía. Es lo que hemos visto en las últimas dos clases, ¿no? Sobre todo a través de Platón. Podíamos haberlo hecho a través de Kant, a través de... Pero bueno, yo creo que a través de Platón ha quedado más o menos claro. Eh, Ahora bien, dijimos que la historia de la filosofía, por ser el producto cultural más excelso de Occidente, era el primer acceso a la crítica de Nietzsche. Vale. Pero obviamente hay más aspectos culturales en Occidente. Y uno de ellos, como no, ya hemos hablado de ello también, es la religión. Centrémonos un poco en la religión cristiana. Eh, ya sabéis, porque lo vimos en el primer trimestre, cómo la razón de los filósofos, la razón de Platón y de Aristóteles, se cristianiza. ¿Vale? Se construye, en esa cristianización de Platón, se construye toda una serie de valores que van a modelar Occidente durante milenios, durante siglos, ¿no? más de 1000 años. ¿No? Y no solamente modelan en la cultura de Occidente, sino que en esa modelar la cultura de Occidente también modelan nuestras subjetividades. Bien, pues preguntémonos, ¿en qué consiste la operación religiosa? Ya sabéis mucho, pero bueno, pues algo así como, frente al horror de la vida, frente a ese horror de la vida que no podemos soportar, ¿no? Pues construir un más allá que vale como promesa y como remedio para lo que ahora solo puede aparecer, ¿no? Esta vida de aquí solo puede aparecer como miseria. Es pecado, es sufrimiento. Esto ya lo hemos contado antes, pero fijaros lo que ve aquí Nietzsche. Lo que ve aquí Nietzsche es que la vida, en esta operación metafísica de poner un más allá como promesa, ¿no? Se convierte en una especie de cuenta contable, ¿no? De cuenta contable. Eh, en el que tienes, en lugar de tener el debe y el haber, ¿no? Lo que tienes son vicios, ¿no? Pecados y virtudes. Y que solo con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, ¿no? Eh, si al final de nuestra vida nos salen las cuentas bien, ¿no? Si hemos pecado menos que hemos sido virtuosos, ¿no? Nos habremos ganado un premio, nos habremos ganado algo así como la eternidad. La vida se convierte en un medio. La vida deja de tener un valor intrínseco en sí mismo, ¿no? Para convertirse en un simple medio para ganarnos la eternidad o la condena eterna. ¿No? Bien, bueno, el rasgo que mejor caracteriza eh, la metafísica que hay detrás del cristianismo para Nietzsche es la venganza, fijaros. O sea, la venganza, ahora diremos por qué, la venganza es el auténtico pathos, es el auténtico sentimiento que acompaña al cristianismo. Fijaros, el cristianismo que en principio te dice soy amor, ¿no? El cristianismo que en principio te dice, no sé, cosas muy bonitas. Pero para Nietzsche, en realidad, el verdadero sentimiento que entraña el cristianismo es la venganza. Algo nada bonito, desde luego.
Eh, como ya sabéis, el cristianismo arma su pensamiento, su entender la vida, en una especie de renuncia a la vida misma, ¿no? Una especie de no peques, ¿no? Una especie de ten cuidado, la vida es tentación, ¿no? Eh, y a la par que es tentación te dice, ojo, si quieres una vida de verdad plena, si quieres ganar la eternidad, ¿no? Lo que tienes que hacer es buscar la pureza, ¿no? La salvación exige pureza. Lo que vemos todo el rato es lo mismo, es como la religión toma un mundo futuro como real y asume que toda su relación para con la vida debe ser dirigida por este mundo metafísico que ha puesto más allá. Bueno, vamos a pensar esto de la venganza, ¿eh? Vamos a pensarlo despacio. El efecto natural de cualquier renuncia, en general, de renunciar a algo, ¿no? Pero más todavía, el efecto natural de la renuncia a la vida, de todo cercenar, ¿no? De cercenar la vida, de cortarla de cuajo, ¿no? De cortar de la vida los instintos, no puede ser otra cosa que dolor, ¿no? En lugar cuando me corto una mano, ¿no? Lo que siento, lo primero que siento es dolor, ¿no? Una vida montada eh, desde este cortar de raíz los instintos vitales, ¿no? Lo que produce en primera instancia es dolor. O sea, ese camino de pureza, ese camino de santidad que nos ofrece el cristianismo, exige ¿no? Mucho trabajo en pos de esa pureza y ese trabajo se paga con dolor, ¿no? Hay cuánto deseo esto, pero no, quita, ¿no? Quita. Y encima, para que no vuelvas a estirar la mano y tocar ese objeto deseado y prohibido, ¿no? Te comes la cabeza diciendo, pecador, 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 te vas a condenar, te vas a condenar. Bien, pues repito, el efecto natural de toda renuncia no es otra cosa que dolor y sufrimiento. El obligar a la vida, bajo la coacción de la condena eterna, a sujetarse en unos valores eternos y estáticos, eso, eso que es la forma occidental de soportar el horror de la vida, no puede producir otra cosa más que dolor, más que dolor. Si os fijáis, la forma occidental de soportar el horror de la vida, para Nietzsche, ha consistido en una operación que no es otra cosa que cercenar la vida para hacerla soportable. Cercenarla para hacerla soportable. De esta manera, piensa Nietzsche, el cristiano, el verdadero cristiano, sufre, sufre mucho. Y de este dolor, para consigo mismo, de este dolor, dice Nietzsche, nace el resentimiento. Y de este resentimiento nace la necesidad de venganza, fijaros. Fijaros qué ecuación más rara. Yo me cerceno, ¿no? Yo sufro, ese sufrimiento lo llevo dentro, y después, cuando he tenido ese sufrimiento dentro y lo he cocido suficientemente, lo echo hacia afuera. Me las vais a pagar. Si yo sufro, aquí sufrimos todos, ¿no? Me sonrío porque este tipo de personas resentidas, todos hemos conocido de estas personas y son peligrosas, ¿no? Son peligrosas. Las personas que sufren mucho, normalmente cuando sufrimos mucho, nos convertimos en personas desagradables para con los demás. Yo siempre pongo este ejemplo para que lo entendáis, ¿no? Cuando uno está malito, ¿no? Está malito en casa y está sufriendo, ¿no? Los dolores de la enfermedad. A veces nos damos cuenta de que somos muy injustos con las personas que nos cuidan, ¿no? Yo qué sé, estás muy malito, te duele mucho la cabeza, llama a tu madre al cuarto, te trae un vasito de leche, lo pruebas, te quemas, ¡mamá! ¿No? Vete de aquí, mamá, ¿no? En lugar de agradecer las cosas, ¿no? Lo pagas con ella. Tu sufrimiento lo echas hacia afuera. Pues lo que está diciendo Nietzsche es que no cuando estás malito, sino que si nuestra cultura es una enfermedad y nosotros somos sujetos a esa cultura, estamos sujetos a esa cultura
pensamos, sentimos, valoramos de esa cultura, el pathos, el sentimiento que prima en nosotros es justamente esa venganza. Ese es el precio que pagamos, ¿no? Por soportar el horror de la vida. Vale. Todo el dolor que se autoinflige el cristiano sale hacia afuera en forma de venganza y de crueldad. No ya hacia uno mismo, así empieza la ecuación. A este lado del igual es el dolor que me autoinflijo, ya no hacia mí mismo, sino hacia los demás. Me lo vas a pagar, me lo vas a pagar. Yo aquí también suelo poner un ejemplo, ¿no? Hay muchos casos en la historia, ¿no? Que te encuentras con personajes históricos que han sido súper homófobos, ¿no? Que han odiado y han perseguido la homosexualidad, ¿no? Que han matado, que han condenado, ¿no? Por el hecho de que alguien tuviera prácticas anticristianas, sodomitas, ¿no? Y bueno, muchas veces estas personas eran homosexuales en la intimidad, ¿no? Y cómo se puede entender, ¿no? Cómo toda su vida, que ha sido una continua lucha, ¿no? Por retener esa fuerza vital, ¿no? Que le hacía desear al mismo sexo, ¿no? Como ese no, no puedes, no, no puedes, no, no puedes, ¿no? Te vas a condenar, maldito seas, pecador, 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 ¿no? Se transforma, ¿no? Se transforma en un odio hacia la homosexualidad brutal, ¿no? En un odio que se acaba incluso institucionalizando, ¿no? Y bueno, pues la homosexualidad ha estado condenada, ¿no? A nivel legal durante muchos años, ¿no? Bueno, he puesto el ejemplo de la homosexualidad, pero podríamos poner otros ejemplos, ¿no? Bueno, pues a toda esta ecuación, ¿no? A toda esta ecuación de cercenar la vida, sentirme mal, resentirme, vengarme, ¿no? A todo esto, ¿no? Nietzsche lo llama o lo denomina una moral de esclavos. O sea que todos estos valores que parecen tan bonitos del cristianismo, Nietzsche entiende que tras ellos lo que se esconde es una moral de esclavos, de hombres que someten su propia vida y la de los demás a ideas que, como ya sabéis, van a contravida. Una moral del no, una moral de lo prohibido, una moral del pecado, que nos lleva de la mano a una moral de la crueldad, de la venganza, de la hipocresía. Bien, recordad que la vida, desde el punto de vista ontológico, era un puro devenir, era un puro cambio, ¿no? Era la parte dionisíaca de la vida. Eh, este hecho se vive en el hombre desde el plano de los instintos y las fuerzas. Si tuviéramos que decir cuál es el correlato antropológico, cuál es el correlato antropológico de esta ontología nietzscheana, de esta vida que es puro fluir, pues nosotros sentimos ese fluir de la vida en instintos y en fuerzas, ¿no? Que nos llevan, que nos mueven, las pasiones, ¿no? Bien. La vida en este sentido, para Nietzsche no es más que una gran correlación de fuerzas que se encuentran y chocan, ¿no? Lo que busca Nietzsche es un estar en el mundo que, en lugar de sujetar estas fuerzas, de prohibirlas, de igualarlas, de podarlas, ¿no? Lo que busca es, lo veremos, al final llegaremos con la parte positiva de Nietzsche, con el superhombre y etcétera, pero ya os adelanto que lo que está buscando es un estar en el mundo, una interpretación que, lejos de cercenar estas fuerzas, lejos de taponar los instintos, los fomente, los fomente. Una filosofía que, en lugar de una filosofía que no sea del no, sino del sí, de la afirmación de la vida. Es verdad que los instintos, dar rienda suelta a los instintos, ¿no? Puede dar mucho miedo, ¿no? Puede dar mucho miedo. Pero es que la vida, para Nietzsche, tiene este componente horroroso que hay que llevar a cabo. Para Nietzsche Occidente, todo lo que hemos visto en Occidente es una especie de huida hacia adelante, ¿no? Es una especie de, bueno, por no asumir mis instintos, monto una forma de vida que me acaba convirtiendo en un loco vengativo, ¿no? En un loco vengativo. Y encima sin darme mucha cuenta. Bien. Nietzsche busca, repito,
una forma de estar en el mundo que fomente esas fuerzas, que diga sí a los instintos. El cristianismo ha sido la forma occidental de soportar la vida. Ha sido la forma occidental de imaginar, ¿no? De construir un mundo ideal, ¿no? Para soportar esas fuerzas en devenir constante. Y lo ha conseguido, claro que lo ha conseguido. Aquí está nuestra cultura. Aún existimos como occidentales, aún estamos aquí. Lo ha conseguido, seguimos siendo occidentales. El problema no es que lo haya conseguido, es a qué precio. ¿A qué precio? Vuelvo a repetiros que Nietzsche, aunque en su juventud es muy nacionalista, pronto se aleja de Wagner y pronto se da cuenta de lo que se está cociendo en Alemania. Pronto se da cuenta de lo que se está cociendo en Alemania y en toda Europa, ¿no? Y cómo, bueno, la metafísica va a tomar forma, ¿no? La forma de venganza absoluta, ¿no? Cómo la forma de vida occidental está cociendo ya algo así como los totalitarismos, ¿no? Los totalitarismos. Pero bueno, no voy a hablar mucho más. Ya os he dado la plasta con el cristianismo. Creo que ya entendéis bastante, ¿no? Pero dicho esto, hay que hacerse otro par de preguntas y seguimos avanzando. Si desde el plano ontológico la vida son fuerzas, si desde el plano antropológico el hombre es también esas fuerzas, aunque las llamemos instintos, ¿no? Habría que preguntar, ¿qué fuerzas hay, qué instintos hay por debajo de los grandes valores occidentales? ¿Cuáles son las fuerzas que han permitido crear estos valores occidentales? Y dicho de otra manera, ¿cuáles son las fuerzas que estos valores occidentales metafísicos, cristianos, ¿no? tergiversan y ocultan? ¿Qué subyace? ¿Qué subyace bajo los valores y la moral cristiana? Como os dije en la primera clase, Nietzsche es considerado hoy, ¿no? como uno de los 3 filósofos de la sospecha. Bueno, pues por lo menos en esta parte entendéis un poco lo que os dije allí. ¿Qué subyace por debajo de estas grandes palabras que mueven la civilización occidental, que son la bandera de la civilización occidental? Bueno, aquí os nombro otro librito, La genealogía de la moral. Bueno, yo invitaros a leer a Nietzsche. Nietzsche es un... Bueno, ya sabéis que tenéis un texto que leer obligatorio, pero Nietzsche es un filósofo que merece la pena ser leído y creo que más toda la vida, pero más siendo jóvenes, ¿no? Eh, porque no te deja indiferente. Es un escritor que desde el primer momento en que abres una de sus páginas, ¿no? te inunda con una fuerza brutal. Una fuerza que muchas veces te hace daño. Nietzsche es un escritor con poca piedad para sus lectores. Es un lector muy duro. Otras veces te da ganas de bailar, ¿no? Otras veces te da ganas de matar, ¿no? Pero bueno, deciros que La genealogía de la moral, esto es una cuestión mía, es uno de los libros que más me impactó, siendo un poquito más mayor que vosotros. No es un libro fácil, pero bueno, tenéis toda la vida para leerlo. Bien, Nietzsche sospecha que detrás de, por ejemplo, el bien, esa idea de bien, ¿no? Esa idea de bien platónica que luego se tematizó en Dios, ¿no? Que detrás de la idea de justicia, que detrás de la idea de solidaridad, de caridad, que detrás de estas grandes palabras, ¿no? que son la bandera de la cultura occidental, ¿no? pues sospecha que ha de haber fuerzas vitales y emprende toda una investigación histórico-antropológica, ¿no? De dichas palabras. ¿Cómo surgieron? ¿De dónde ganaron su significado dichas palabras? ¿Cómo es posible que algo así como la bondad, la solidaridad, apareciera en nuestro vocabulario y rigieran nuestra forma de vida? Bueno, hay una teoría, ¿no? La teoría cristiana, ¿no? Es que somos hijos de Dios, ¿no? Y todo lo bueno que hay en nosotros viene de esa metafísica, ¿no? Viene de esa filiación con Dios. Bueno, ya sabéis que Nietzsche no va a estar de acuerdo con esto. Lejos de encontrar el significado de esas palabras en Dios, Nietzsche descubre que detrás de ellas no hay más que prácticas humanas, demasiado humanas, diría Nietzsche. Cuando Nietzsche se pone a escarbar en estas palabras tan bonitas como bien, justicia, lo que se encuentra todo el rato en la historia es crueldad,
es sangre, es fuego, es lucha, es dominio, es poder. Así, por ejemplo, dice, el concepto de bien, ¿no? Lejos de tener un origen divino, tiene un origen en otra palabrita. Está emparentada con la palabra noble. Bueno, esto Nietzsche hace esta etimología desde el alemán, pero bueno, en la palabra noble. Y esta, a su vez, pues ya ves que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo bueno que noble, ¿no? Pero esta, a su vez, era la forma que tuvieron los fuertes, los depredadores, los hombres que fueron capaces de subyugar a otros hombres, de nombrarse a sí mismos. De manera que estos hombres depredadores, ¿no? Que machacaban a sus enemigos, ¿no? Que esclavizaban a sus enemigos, luego decían, yo soy noble, pero para diferenciarme de ti, ¿no? Que eres débil y estás sometido. Noble, antes de emparentado con Dios, significa algo así como tú estás sometido y yo no. ¿No? Bueno, de este origen nada mágico, de este origen nada cristiano, ¿no? El significado bueno va a ir tomando, ahora bueno en sentido moral, va a ir tomando forma. Hasta con el tiempo acaba llamándose bondad, ¿no? Es decir, cuánta crueldad, dice Nietzsche, cuánto dolor, dice Nietzsche, cuánto sufrimiento para que los humanos occidentales tengan la palabrita bueno en su vocabulario. Cuánto dolor han olvidado estos seres humanos occidentales, ¿no? Cuánta sangre se ha tenido que verter, cuántos humanos, cuántas mujeres han tenido que violar, cuántos niños han tenido que sacrificar, ¿no? Para que algo así como la palabra bueno, ¿no? Apareciese en nuestro vocabulario. De nuevo, detrás del bien Nietzsche encuentra crueldad, sangre, fuego, poder, o mejor dicho, abuso de poder. Pasa lo mismo, por ejemplo, con la palabra justicia. La genealogía que hace Nietzsche de la palabra justicia nos lleva a prácticas tan poco divinas, ¿no? Como la economía, como el intercambio de bienes. Acordaros de la economía en Aristóteles, acordaros de la economía en Marx, no la economía del sistema de valores, no la economía del sistema financiero, sino esta economía que era una especie de simbiosis con la naturaleza y que nos permitía crear un mundo y sobrevivir en él, ¿no? Bueno, pues la justicia, que hoy la entendemos como esto igual a esto, ¿no? Como esto igual a esto, nunca fue en su origen una justicia de iguales. Fue siempre una justicia de excesos, de excesos. Repito, en lugar de tener un origen metafísico, como la matemática, A igual a A, ¿no? Ancla su origen, la palabra justicia, en la necesidad del intercambio, en las deudas sociales que unos seres humanos contraían con otros. Sobre todo en el intercambio económico de mujeres, de mujeres. Pero fijaros, cuando yo en lugar de quedarme a una mujer de mi tribu, la intercambio con la tribu de al lado, lo que se crea entre nosotros es una deuda insalvable. No una deuda de A igual a A, sino una deuda de a partir de ahora siempre te deberé algo. Y ese siempre te deberé algo hace que esa alianza entre familias sea duradera. De nuevo, nada mágico, nada metafísico, nada divino detrás de esos grandes valores de Occidente, sino prácticas humanas, demasiado humanas, correlaciones de fuerzas. Esto es lo que ve Nietzsche. Podría hablar mucho de esto, pero no tenemos toda la vida. Nietzsche destapa la hipocresía de nuestra cultura, su gran mentira. Nietzsche descubre que detrás de estas palabras, ¿no? Tan bonitas, tan divinas, lo que hay es sufrimiento, sufrimiento. Sin embargo, esta cultura es la que ha triunfado.
es la cultura occidental la que ha triunfado sobre todas las otras culturas míticas. Es la cultura occidental la que ha colonizado el mundo. Esta cultura de débiles, piensa Nietzsche, esta cultura de débiles, esta cultura de gente tan débil que es incapaz de soportar el horror de la vida, de gente tan débil que tiene que ponerse la palabra bien, ¿no? Para no ver que debajo del bien hay crueldad, sufrimiento, ¿no? Humanidad. ¿No? Y sin embargo, dice Nietzsche, sin embargo, como bien decía el cristianismo, los débiles ahora son los fuertes. Cuando Nietzsche ve a la cultura burguesa de su tiempo, cuando Nietzsche ve la tecnología de su tiempo, la ciencia de su tiempo, que parecen los fuertes, ¿no? Nietzsche reconocerá que son los fuertes, pero dirá, joder, han dado la vuelta, ¿no? Ahora son los fuertes los que dominan el mundo, los que están en posesión, ¿no? Del dominio del mundo son en realidad los que han puesto en juego una cultura de débiles, una cultura de miedo, una cultura que no es capaz de soportar la vida sino engañándose y mintiéndose. Una cultura que gobierna el mundo desde el dolor, desde el resentimiento y desde la venganza. Y diría Nietzsche, así nos va, así nos va, así nos va. Auschwitz es poco, ¿no? Pensaría Nietzsche. Tanto dolor acumulado, tanta hipocresía acumulada. Claro, cuando esto estalle va a ser la rebomba, ¿no? Bueno, el siglo XX le da bastante la razón a Nietzsche. Esperemos que el XXI no se la dé, aunque no pinta muy bien. Bueno, seguimos avanzando. Ya queda poco, ¿eh? Hemos hablado de bien, hemos hablado de justicia, ahora vamos a hablar de verdad, de verdad. Como otro de los grandes valores occidentales. Recordad lo que dije en la introducción. Recordad que tras la Ilustración, tras el lema de la libertad... Bueno, no, tras el lema no, o sea, vamos a pensarlo así, ¿no? O sea, la reforma religiosa, cortar la cabeza a los reyes. Detrás de la Ilustración encontramos algo así como una ansia de libertad religiosa, de libertad civil, de libertad democrática, aparece la burguesía, y acordaros que esto generó un gran optimismo, ¿no? Occidente pensó haber encontrado por fin el camino firme para su realización. La ciencia y la técnica llevaron por fin el optimismo a la historia. Sin embargo, Nietzsche, que pesado, no es que tenga cierto optimismo, es todo lo contrario. Lo que Nietzsche ve aquí es la peor de las historias. Ya lo dije en la clase anterior y ya lo diré en la siguiente. Lo que Nietzsche ve después de la Ilustración en la modernidad es la consumación del nihilismo. Ve en este triunfo de la razón el mayor de los olvidos y el peor de los vicios. En lugar de ver la razón tomando las riendas de la historia, lo que Nietzsche ve es la venganza, el odio, el resentimiento. Eso sí, odio, venganza y resentimiento que se han puesto la careta, que se han puesto el disfraz de la razón, la ciencia y la técnica. Claro. Esto nos va a llevar a un asesinato de masas, ¿no? De masas, eso sí, atravesado de racionalidad. Esto nos va a llevar, y nos llevó en el siglo XX, ¿no?, a experimentos sociales de poder absoluto y de dominio absoluto, los totalitarismos. Pero vamos a centrarnos, ya estamos acabando, a centrarnos realmente en el concepto de verdad científica, en lo que yo os decía todo el rato con Platón dándoos la plasta de A es igual a. Vale, esa verdad pura y matemática, esa verdad eterna. Nietzsche dice, joder, A igual a. Es que no hay mayor valor metafísico que este. Nada en la vida es igual a otra cosa. En la vida todo es individual, singular, ¿no? ¿Qué es entonces la verdad? ¿Qué es entonces la verdad de la ciencia?, pregunta Nietzsche. Y responde Nietzsche, no es más que una metáfora, como todas las palabras. No es más que una metáfora,
Eso sí, una metáfora cuya única razón de ser es el olvido. Una metáfora que ha olvidado lo que en realidad es. Una metáfora que niega su propio ser metáfora. Una metáfora que dice, todo es metáfora menos yo. Todo es subjetivo, todo es mito, menos yo. Yo soy la verdad, yo soy lo válido. ¿No? Es una metáfora que se niega todo el rato a sí misma. La objetividad de la ciencia solo puede entenderse desde la verdad como permanencia absoluta. Cuando lleguemos a la frase Dios ha muerto, ya sabéis que es una frase muy famosa de Nietzsche, la habéis oído, ya os lo diré, pero os lo anticipo. Cuando Nietzsche anuncia que Dios ha muerto, en realidad no está haciendo referencia en primera instancia a algo religioso, aunque también, sino en primera instancia a este concepto de verdad, a este concepto de verdad. Recordad, yo soy la verdad, yo soy la verdad, yo soy el que soy, ¿no? Esto lo decía también Dios, ¿no? Recordad en Agustín que Dios era la condición de posibilidad de toda verdad, que Dios también tenía que ver con el conocimiento. ¿Veis cómo todo va unido? Por tanto, la celebérrima frase de Nietzsche, Dios ha muerto, no solo hace referencia a algo religioso, sino en primera instancia a esta verdad teórica. Recordad a San Agustín. Hay en la objetividad de Occidente un intento contrario a la vida, igual que en el cristianismo. La verdad como forma occidental de interpretar el devenir. Un esfuerzo por armar la certeza allí donde todo es por naturaleza incierto. Cuando hablemos del superhombre, del último hombre, hablaré un poco de esto, pero fijaros, hoy nosotros que no creemos en dioses, hoy nosotros que creemos haber superado todo mito, ¿no? En cuanto vemos un tipo por la tele, en un anuncio comercial que lleva bata, ¿no? O nos dicen clínicamente probado, ya de repente entramos al trapo. Porque estamos anclados, ¿no? Tenemos algo así como fe en la ciencia. Bueno, ¿oís los aplausos de las 8 de la tarde? Ya acabamos, ¿eh? Política y sociedad. Esta misma razón y verdad de la ciencia se ha trasladado a la política y a la sociedad toda. La igualdad, la fraternidad, que Occidente ha puesto en juego en la modernidad, son para Nietzsche la mayor de las hipocresías. La igualdad real, dice Nietzsche, no existe. No existe. Recordar la vida como fuerza, ¿eh? Cuando dos fuerzas entran en contacto, siempre surge una fuerza resultante. No hay nunca un choque de fuerzas, ¿no?, que sea perfectamente igual y que se anule, ¿no? Esta igualdad no es más que una quimera, no es más que una quimera. La puesta en práctica de la igualdad social ha tomado la forma en Nietzsche de una vida economizada. Acordaros de lo que dije en el cristianismo, ¿no? La vida como un gran balance entre el debe y el haber, ¿no? Entre vicios y virtudes, ¿no? Pues ahora esa vida se ha economizado, ¿no? Se ha transformado en un nuevo gran balance, ¿no? Que sigue habiendo un debe y un haber, aunque ahora esos términos son sociales económicos, ¿no? Serás un perdedor en la vida, ¿no? Serás un triunfador, ¿no? Amancio Ortega, ¿no? Y el yonki maldito que se mete heroína en la escalera de mi barrio, ¿no? Esa misma dicotomía, ¿no? Esa misma dicotomía que la cultura americana, ¿no?, tiene entre losers, ¿no?, y winners, ¿no? Bien. Eh, Nietzsche ve en la política moderna, Nietzsche ve en las democracias modernas, ¿no? Muy poco demócratas, según él, ¿no? O demasiado, no sé cómo mirarlo, ¿no? Pero lo que ve es el mismo diagnóstico. Seguimos ahí, hijos de la ciencia y la ilustración, tan enfermos de metafísica como siempre, pero encima más hipócritas, más vengativos, ejerciendo esa venganza con más potencia gracias a la ciencia y a la técnica. Sociedades bajo el yugo del poder absoluto. En definitiva, totalitarismos. Bueno, chicos, esta es la parte crítica de Nietzsche. La siguiente clase será la parte positiva. Veremos los conceptos positivos de Nietzsche. En Nietzsche no todo es crítica. Ya os dije que todo su pensamiento es desde la crítica, pero desde esta crítica que acabamos de contar va a tomar una postura teórica positiva.
y veremos los principales conceptos, que son los que luego contáis en la EBAU. Veremos el concepto de superhombre, último hombre, veremos el concepto de eterno retorno, voluntad de poder, y por último la gran transvaloración, ¿no? La transformación de los valores. Bueno, chicos, que mucho ánimo y nada, a seguir bien.